Probablemente Stalingrado fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. Un ejército alemán entero, más de 200.000 soldados, fueron prácticamente aniquilados. El ejército alemán rara vez tomó de nuevo la iniciativa. Hace 80 años, el ejército nazi sufrió en Stalingrado una derrota que pudo cambiar el destino de Europa y del mundo. Stalin había advertido de que un triunfo allí de las tropas de Hitler habría acabado con la Unión Soviética. Alemania ya controlaba en ese momento toda la zona central y occidental del continente. Pero en su empeño por conquistar a cualquier coste la ciudad que llevaba el nombre del líder comunista, Hitler dio el primer paso en el camino que llevó al final del Tercer Reich. ¿Qué ocurrió exactamente en Stalingrado? Alemania había invadido la URSS en 1941, traicionando el pacto de no agresión que habían firmado 2 años antes. La invasión de la Unión Soviética estaba realmente ya preanunciada en los programas del partido nazi. El Tercer Reich tiene un claro fin, que es crear un imperio colonial, pero un imperio colonial terrestre que debe llegar hasta los Urales. Para lograr esa expansión, que debía ir de la mano del exterminio de judíos y bolcheviques, los nazis contaban con un ejército al que nadie había logrado parar desde 1939. Hitler y su Estado Mayor confiaban en someter a la Unión Soviética en pocas semanas. En el primer mes de invasión, acabaron con más de 2 millones de enemigos y destruyeron miles de tanques y aviones comunistas. Solo la inmensa capacidad de movilización soviética en la llegada de las duras condiciones invernales lograron frenar la ofensiva cuando llegaba ya a Moscú. Derrotados en la capital y estancados en el sitio de Leningrado, los nazis miraron al sur. En 1942 lanzaron la Operación Azul, dirigida a hacerse con los campos petrolíferos del Cáucaso. Una de las claves de ese movimiento era conquistar Stalingrado, para evitar así que una posible contraofensiva soviética pudiera llegar hasta Rostov y dejase embolsadas a las tropas alemanas en el sur de Rusia. Está bastante claro por qué el Sexto Ejército y otras unidades se dirigen hacia Stalingrado. No está tan claro por qué Hitler se obceca con Stalingrado. Es algo sujeto a discusión. Los historiadores militares más clásicos ya en su momento discutían que Stalingrado tuviese un valor estratégico fundamental. La actual Volgogrado tenía también un gran valor simbólico. Para los nazis era la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Para los comunistas, la antigua Saritsyn era el lugar en el que el dictador soviético había forjado su fama como comandante durante la Guerra Civil Rusa. El ataque alemán comenzó el 23 de agosto, con un bombardeo aéreo intensivo que se prolongó durante 2 días. Allí murieron 40.000 ciudadanos. La ciudad quedó reducida a un montón de ruinas, pero al mismo tiempo estaba llena de civiles, porque una de las medidas más controvertidas del mando soviético, del propio Stalin, fue no evacuar la ciudad. En parte para mandar un mensaje, para mandar el mensaje de que Stalingrado no se rinde. Los nazis se hicieron con el control de la ciudad de la margen occidental del Volga, pero los soviéticos conservaron el control del río y algunos puntos estratégicos del lado alemán, incluida la zona del embarcadero. Había barcazas que venían con refuerzos, que venían con provisiones, con armamento, munición. Sin embargo, no evacuaban civiles, solo evacuaban heridos, ¿no? La resistencia soviética en ese punto permitió 2 cosas. La primera fue forzar un combate callejero, casa por casa, algo de lo que los nazis habían huido en otros enclaves. La segunda fue el lanzamiento de la contraofensiva que giró las tornas, la Operación Urano. Fue un movimiento de pinza por el norte y por el sur de Stalingrado, que permitió envolver al Sexto Ejército nazi dentro de la ciudad. ¿Qué aprovecharon los soviéticos? Que esos flancos estaban guarnecidos por divisiones rumanas. Eran el punto débil, digamos, de la Wehrmacht. A mediados de noviembre se encuentran las tropas soviéticas que avanzan del norte y del sur, con imágenes además que están grabadas, ¿no? Con los soldados saltando en la nieve, etc.
Las tropas alemanas aisladas en la ciudad resistieron 2 meses y medio, gracias a que la Luftwaffe siguió operando en los aeropuertos de la zona sitiada. A costa de perder 500 aviones bajo el fuego soviético, pudo evacuar heridos y llevar algunas provisiones, aunque claramente insuficientes. Los soldados alemanes, a principios de enero, recibían raciones de 100 y 200 gramos de pan, es decir, una rebanada y media. Y con eso tiene que aguantar además unas temperaturas extremas. La mala alimentación y el frío causaron estragos en unos soldados sometidos también a la rápida propagación de enfermedades, como el tifus y la disentería, en un espacio que estaba sembrado de cadáveres. Es decir, unas condiciones espantosas, aún más para los civiles y para los prisioneros de guerra soviéticos, por ejemplo, que tenían los alemanes dentro, que cayeron en el canibalismo. La derrota se convirtió en una cuestión de tiempo, más aún cuando Hitler prohibió a su comandante en Stalingrado, Friedrich Paulus, que abandonara la ciudad para intentar romper el cerco y reunirse con las tropas alemanas que había en el sur. El momento clave en el que él podría haber quizás incluido en un desenlace diferente había sido cuando sus lugartenientes le sugerían, bueno, salgamos a la desesperada. Porque el ejército de Hoth está a 40-50 kilómetros y nosotros avanzamos 20 kilómetros, pues aunque sea a coste de grandes bajas, los soviéticos no se lo esperan, tendremos una oportunidad. Probablemente habrían perecido en el intento, pero quién sabe, igual algunos habrían salvado. Después de que las fuerzas soviéticas tomaran los aeropuertos y varias unidades entregaran las armas, Paulus se rindió. Los nazis de Stalingrado arriaron la esvástica para izar la bandera blanca, marcando un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. El prestigio de la Wehrmacht empezaba a tambalearse, al mismo tiempo que la propaganda del Ejército Rojo cotizaba al alza. A partir de febrero del 43 se empieza a registrar, por ejemplo, en la opinión pública alemana, una cierta desmoralización. Hay una quiebra del mito del Führer. No una quiebra total, pero se empieza a resquebrajar. Probablemente fue, no sé si el principio del fin, pero el fin del principio para la Wehrmacht en la Unión Soviética. Los soviéticos todavía tardarían más de un año en expulsar a los nazis de sus fronteras, pero el sentido de la historia ya había empezado a girar en contra de Hitler.